Bueno, mi nombre es Novia Milena Sánchez y yo les voy a hablar sobre la geometría, qué es, para qué nos sirve y pues algo de su historia y de quiénes la fueron creando. Bueno, pues cuando hablamos de geometría básicamente estamos hablando pues de la rama de la matemática que se encarga pues de estudiar medidas, formas, proporciones espaciales de las figuras y que pues estas están definidas por una cantidad limitada de puntos, rectas y de planos. Y pues que estas formas son conocidas como puntos geométricos. Por otro lado, pues ya sabemos que la geometría es de gran utilidad para diferentes profesiones, ya sea pues para la arquitectura, la ingeniería, la astronomía, la física, la cartografía, la mecánica. Bueno, pues por otra parte, cuando hablamos de geometría, pues también estamos hablando de el estudio de la ubicación, la forma, la composición, las dimensiones, las proporciones, la angulación, que la inclinación y las ecuaciones que pues determinan los objetos en el espacio. La impartición de la geometría nos permite pues básicamente desarrollar destrezas visuales y espaciales pensando pues de manera lógica en algunos teoremas y axiomas que son esenciales en esta disciplina que es la geometría. Específicamente, pues esta nos permite determinar el área de una superficie, el volumen de un objeto sólido o en otro estado, calcular perímetros, determinar a partir de una ecuación, ya sea la forma de un objeto o pues viceversa. Eh, Calcular y determinar ángulos a partir de otros objetos, de otros datos proporcionados, pues con el mismo principio que se pueden determinar las longitudes, entre otros aspectos que esta estudia. Bueno, en cuanto al origen de la geometría, pues esta nos cuenta que estuvo desde tiempos remotos y donde tuvo, digamos, los primeros inventos fue la rueda, que pues esta es una figura geométrica fundamental pues para todas las invenciones del hombre y que trajo con sí varios conceptos como lo es la circunferencia, el descubrimiento del número pi y pues varios otros hallazgos. También apareció pues en las primeras civilizaciones donde pues allí construían sus estructuras para las viviendas, los templos y pues otros complejos. Y pues que la geometría era básica pues para hacer uso y aplicación de la construcción de dichas estructuras. Por otra parte, también nos dice que los antiguos pueblos utilizaban la geometría y los conocimientos de estos para la astronomía, que con la posición de los cuerpos celestes y sus ángulos se podía determinar las temporadas del año, la construcción y las edificaciones, y pues otras formas de guiarse, digamos, en cuanto a las actividades cotidianas. También esto pues pudo ser útil en cuanto a la cartografía, pues para determinar las distancias y las ubicaciones de los sitios geográficos, pues en el mundo. Eh, ¿Quién fue el padre de la geometría o el quien nos hizo el favor de traernos conceptos básicos? Pues fue el griego Euclides, pues que en el siglo III antes de Cristo dio pues esta expresión matemática en cuanto a la disciplina y escribió pues un libro que lo llamó eh, Elementos, y que este no sufrió, digamos, ninguna modificación hasta tiempos después, o sea, aproximadamente 2000 años después. Y pues que es la geometría pues básica que seguimos utilizando en cuanto a la escuela y eso. Y pues en dicho libro llamado Elementos presenta pues digamos de manera formal el estudio de las propiedades de las líneas, los planos, los círculos, las esferas, los triángulos, eh, bueno, los conos y pues otros temas y postulados.
y esto pues ha sido una herramienta bastante útil en cuanto pues a la matemática. Bueno, continuando con la historia, también nos habla de algunos personajes que hicieron unos aportes muy destacables en la geometría, y pues uno de ellos fue Tales de Mileto, que pues es considerado uno de los 7 sabios de Grecia y utilizó el pensamiento deductivo en este campo, que logró que a través de la utilización de las sombras medir lo que son las alturas y las proporciones de los triángulos. Por otra parte, también estuvo eh, el italiano Arquímedes, que fue pues ingeniero, matemático, astrónomo, inventor, físico, y pues en cuanto a la geometría, logró calcular los centros de gravedad de las formas geométricas y de sus áreas. De igual forma, pues también desarrolló la denominada espiral de Arquímedes, que se define como el lugar geométrico o el recorrido que hace un punto moviéndose a lo largo de una recta que gira sobre un punto fijo. Y pues el famoso y más reconocido es Pitágoras por su teorema como el postulado, que dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de una hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la geometría euclidiana, que pues apareció en el siglo III antes de Cristo, que se rige por los postulados de Euclides, y que pues en cuyo honor se le nombra así pues a esta disciplina, ya que fue uno de los pioneros en sistematizarlo. Pues básicamente la geometría euclidiana es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las rectas, los planos, las circunferencias, los ángulos, polígonos y pues demás. Y eh, por otro lado también pues la geometría euclidiana fue una de las primeras ciencias exactas con la que se inició el camino de la sistematización de la ciencia y la lógica, pues con el fin de describir algunas propiedades, digamos, de los objetos geométricos. Bueno, esta geometría tiene una larga historia. Pues el interés de la humanidad es bastante antiguo, y el eje central de la geometría euclidiana es la obra de los elementos, donde quien la sistematizó pues fue Euclides hacia el siglo III antes de Cristo. Y pero pues ustedes se preguntarán, bueno, ¿y pero cómo empezó este hombre a escribir? Pues pasa que para esa época se conocían los estudios, y eran como las propiedades más importantes de numerosas figuras y cuerpos geométricos. Allí había un extenso conocimiento, pero pues era de manera empírica, que pues carecía de una sistematización. Entonces fue allí donde apareció el rey de Egipto, Ptolomeo, y le dijo a Euclides como, venga hombre, usted sabe mucho de esos conocimientos y de todo esto, organice todo ese saber matemático y geométrico en una sola parte, sistematícelo. Entonces fue allí cuando Euclides decide escribir los elementos, y pues apareció los elementos de Euclides, que los dividió en 5 libros, en 13 libros, perdón. Entonces, en los libros del 1 al 4 se desarrolla lo que es la geometría plana. En los libros del 5 y 6 está la teoría de la proporción. Los libros 7 y 9 están dedicados básicamente a la aritmética. Del libro de la inconmensurabilidad aparece pues básicamente en el libro 10, y la geometría del espacio aparece ya en los últimos libros, que es del libro 11 al libro 13. Bueno, la geometría euclidiana pues fue la base de muchos desarrollos geométricos, y pues posteriores a la actualidad, y pues sabemos que por ende lo siguen desarrollando, y es una de las más reconocidas.
Dentro de los elementos básicos de la geometría encontramos que es en el espacio donde se juntan estas tres dimensiones capaces de albergar todos los puntos, que pues esta contiene planos y todos los cuerpos geométricos que se caracterizan por, digamos, tener un volumen, como sean poliedros o esferas o bueno. En cuanto al punto, pues carece de dimensiones o partes, digamos, que se distingan a otro punto, porque pues un punto básicamente va a ser una ubicación. Entonces, digamos, decimos que dos puntos van, que si dos puntos van son diferentes, del punto A al punto B, eh, y pues que estos se indican a través de, de, de diferentes coordenadas cartesianas, que pues son X y Y. Y el punto pues básicamente se va a poner en el plano cartesiano y pues se va a caracterizar por ser Z. Por otra parte tenemos la recta, que pues es una colección infinita de puntos y pues únicamente tiene una longitud y una anchura, que pues suele dibujarse parte de ellas, digamos, eh, hacia ambos lados, señalando hacia ambos lados, o digamos en un solo lado, que esto pues quiere decir que va hacia un solo lado indefinidamente. Y finalmente pues encontramos el plano, que pues es una superficie limitada, que por lo que posee, digamos, dos dimensiones y el cual está presentada por una porción mediante el cuadrado y el cuadrado o un rectángulo. Eh, Allí, pues en el plano se encuentra una multitud de figuras geométricas como son las rectas, curvas abiertas, curvas cerradas, polígonos y entre otros. Los postulados de la geometría euclidiana son teoremas, afirmaciones simples que se consideran verdaderas y pues evidentes, que no necesitan de alguna demostración. Dentro de los postulados de Euclides tenemos, que los escribe en el libro número 1, tenemos el primero, que dice que sean dos puntos distintos A y B, existe solo una recta que pasa por ellos. Es decir, dos puntos determinan una recta. El número 2 dice que cualquier segmento rectilíneo puede prolongarse de forma indefinida para construir una recta. Por lo tanto, todo segmento pertenece a una recta. El número 3 dice que se pueden trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. El número 4 dice que todos los ángulos rectos son congruentes entre sí. Y el número 5, que es el postulado de las paralelas, dice que si una línea recta corta otras dos, de tal manera que la suma de los otros dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado que están los ángulos menores de dos rectos. Pues finalmente, para el último postulado, no luce realmente simple, ya que básicamente lo que dice es que si una línea recta cae sobre otras dos rectas, hace que los dos ángulos inferiores del mismo lado sean menores que los dos ángulos rectos, y que dichas líneas rectas extendidas indefinidamente pues se encuentran, o sea, se intersecan en el lado que están los ángulos menores que los dos rectos. Entonces, para el postulado número 5, pues básicamente establece pues una condición, y es que las rectas no sean paralelas. Entonces traigo a colación dos ejemplos donde pues podemos decir, de acuerdo, digamos, al postulado número 1, que una recta se puede trazar de un punto a otro. Entonces podemos decir que del punto A al punto B podemos trazar una línea recta, o del punto A al punto C. Y finalmente, digamos, si nos piden construir un triángulo equilátero y, y que se conoce, digamos, el segmento de A a B, pues se podrían trazar circunferencias utilizando el postulado número 3.
Se trazaría una circunferencia en el centro de B, del radio AB, y nuevamente se aplica el postulado número 3. Y finalmente ambas circunferencias tienen el mismo lado, se cortan en C y se puede trazar segmentos que unan C, A y B respectivamente, como lo pide como lo dice el postulado número 1. La geometría analítica pues es una rama de la geometría que estudia los cuerpos geométricos a través de un sistema de coordenadas y pues de este modo se pueden expresar las figuras como ecuaciones algebraicas, tal como se ve en la imagen de la izquierda. Y pues básicamente esta geometría se localiza en un plano bidimensional donde pues los puntos forman la figura. Todo esto se hace pues a través de el eje de las abscisas, que es el eje horizontal, y el eje de las ordenadas, que es el eje vertical, más conocido como plano cartesiano. La geometría analítica emplea métodos algebraicos y ecuaciones para el estudio de problemas geométricos. Estudia las figuras, sus distancias, sus áreas, los puntos de intersección, los ángulos de inclinación, etc. Y los autores que se destacaron la geometría analítica pues fue René Descartes y Pierre de Fermat. René Descartes, por una parte, estableció pues una relación sólida entre lo que es la geometría y el álgebra. Descartes pues desarrolló la idea de fijar la posición de un punto en un plano por medio de su distancia hacia los ejes ortogonales. Pues es más conocido como el plano cartesiano o las coordenadas cartesianas. Y por otro lado, Pierre de Fermat diseñó un algoritmo de diferenciación mediante la que pudo determinar los valores mínimos y máximos de una curva para trazar las correspondientes tangentes y pues estos logros abrieron el camino para el desarrollo del cálculo infinitesimal de Newton y de Leibniz. Finalmente, Descartes y Fermat sugirieron un sistema con 3 ejes de coordenadas para estudiar las curvas y las superficies en el espacio. Aunque el sistema de la geometría analítica de 3 dimensiones no se desarrolló hasta el siglo XVIII, cuando los matemáticos comenzaron a crear ecuaciones para representar cilindros, conos y demás figuras. Al aplicar la geometría analítica podemos describir una figura geométrica mediante una ecuación dada, como lo podemos ver en la parte izquierda. Es una ecuación de primer grado que nos dice que y es igual a xm más b, donde y es el eje vertical, x es el eje horizontal, m es la pendiente y b es el punto que corta el eje de las coordenadas. Aquí al lado izquierdo podemos ver un ejemplo de una recta, pero también hay otro tipo de figuras geométricas que pues también se pueden definir mediante círculos, pues en este caso ya tendremos que utilizar una ecuación de segundo grado como la siguiente, que está a la parte derecha, que nos dice que x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual a r al cuadrado. Para explicar pues la siguiente ecuación, AB viene a ser el punto del plano, R radio y las coordenadas pues vienen a ser X y Y. Agradezco la atención prestada y aquí está la literatura citada de donde saqué la información. Gracias.